Hola estudiantes, les habla nuevamente la profesora Sandra Liliana Oviedo. Para el día de hoy veremos los criterios de divisibilidad. Entonces veamos, ¿qué son esos criterios de divisibilidad? Dice que los criterios de divisibilidad son aquellas reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. O sea que yo con tan solo ver la cantidad voy a poder determinar si yo lo puedo partir en dos partes iguales, le puedo partir en tres partes, en 4, en 5 y así sucesivamente, como si nos dieran el número 10. El número 10, entonces yo digo que le puedo sacar mitad o partirlo en dos partes iguales, ¿cierto? Porque 5 por 2 es 10. Pero cuando nos den una cantidad grande, yo también la puedo mirar, la puedo observar y puedo aplicar esos criterios y decir si es divisible por otro número o no. Miremos entonces para qué son importantes esos criterios de divisibilidad. Nos van a ayudar a encontrar con facilidad los divisores de un número. Nos sirven especialmente cuando tenemos que descomponer números en factores primos o saber si un número es primo o compuesto. Nos dan pistas cuando tenemos que simplificar fracciones, entre muchas otras cosas. Es muy conveniente en estos momentos conocer los criterios de divisibilidad, más teniendo en cuenta que precisamente son estos son los temas que siguen después de ver este tema de divisibilidad. Bueno, entonces miremos. ¿Cuándo un número es divisible por 2? La norma, la regla dice que todo número es divisible por 2 si ese número, si esa cifra que me dan termina en 0 o en una cifra par. Miremos cuáles son los múltiplos de 2. Veamos que todos terminan en cifras pares o en 0, ¿cierto? ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Nos dan cantidades pequeñas y al igual también nos dan cantidades grandes. Aquí tenemos el 36, termina en 6 y 6 es un número par, entonces yo voy a poderle sacar mitad. Aquí tenemos una cantidad grande, mírela, 521.342 y termina en 2 y 2 es un número par, entonces le voy a poder aplicar el criterio de divisibilidad por 2, lo voy a poder partir en dos partes iguales. Veamos entonces cuáles son esos criterios de divisibilidad por 3. Aquí se complica un poquito más la situación, pero la vamos a aclarar muy bien. Dice, todo número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Cuáles son entonces esos múltiplos de 3? Pues miremoslos acá en la tabla. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y los que resulten de multiplicar el 3 por cualquier número natural. Entonces tenemos aquí unas cantidades que nos dan. Nos dicen que si 36 es divisible por 3, miremos a ver qué tenemos que hacer, sumar sus cifras. Entonces sumamos 3 más 6 y esto nos da 9. Y si nos damos cuenta, el 9 es múltiplo de 3, lo que quiere decir que yo a 36 le voy a poder sacar tercera o dividirlo en tres partes iguales. Miremos esta cantidad que es más grande, 2142. Al sumar sus dígitos me da como resultado 9, lo que quiere decir que también lo voy a poder dividir en tres partes iguales. Y más aún, miremos que aquí estos dos números cumplen con el criterio también de divisibilidad por 2. Ahí ya nos vamos dando cuenta que hay cantidades que la podemos dividir por varios números y de una forma exacta. Miremos entonces cuándo nosotros podemos dividir una cantidad en 4 o cuál es el criterio de divisibilidad por 4. Entonces tenemos un número es divisible por 4 o lo podemos dividir en 4 partes si sus cifras acaban en ceros, sus últimos dígitos acaban en ceros o si son múltiplos del número 4, de la tabla del 4. Entonces miremos cuáles son esos múltiplos. Vean que aquí cabe mucho recordar las tablas de multiplicar. Entonces, aquí tenemos el 216, termina en 16 y 16 es múltiplo de 4 porque por 4 me da 16. Lo que quiere decir que yo a 216 lo voy a poder dividir en 4 partes iguales. Y miremos aquí el 400, termina en dos ceros, en doble cero. Y el criterio dice que si sus últimas cifras son dos ceros, entonces lo vamos a poder dividir en 4 partes iguales.
Veamos entonces el criterio de divisibilidad por 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Muy sencillo. Cuando ese número termina en 5 o en 0. Y miremos la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar, todos los múltiplos del 5 terminan en 5 o en 0. Miremoslo si verá. 5, 10, 15, 20, 25. Lo que quiere decir que esos números se van a poder dividir en 5 partes iguales si terminan en 0 o si terminan en 5. Aquí vemos unos ejemplos. 35, 2145 y 40. Si a mí me presentan estas cifras y me preguntan si puedo dividirla en 5 partes iguales, yo voy a decir que sí, ¿cierto? Porque el criterio de divisibilidad por 5 dice que todo número es divisible por 5 si termina en 5 o en 0. Veamos entonces cuándo un número es divisible por 6. Aquí entonces vamos a estar muy atentos. Un número es divisible por 6 si esa cantidad yo la puedo dividir tanto en 2 como en 3. O sea, si se cumple el criterio de divisibilidad por 2 y el criterio de divisibilidad por 3. Entonces, si se cumplen esos dos criterios, yo voy a poder dividir en 6 partes iguales. Veamos esta cantidad, 9012. 9012 yo lo voy a poder dividir en 2 partes iguales. ¿Por qué? Porque termina en 2 en cifra par. Y veamos si lo vamos a poder dividir en 3. Resulta que para saber si el criterio de divisibilidad por 3 se cumple, tengo que sumar sus cifras, ¿cierto? Entonces tengo 9 más 0 sería 9, más 1, 10, más 2, 12. Y recordemos que 12 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12. Entonces, en este momento, este número yo lo voy a poder dividir en 6, porque se cumplió el criterio de divisibilidad por 2 y el criterio de divisibilidad por 3. Ojo con esto, si es necesario, hacemos muchos ejemplos para que puedan entender. Miremos acá. ¿Será que este número que yo tengo acá me sirve? Miremos a ver. 453. Termina en 3. Ese criterio no me sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no termina en cifra par ni en 0, lo que quiere decir que no es divisible por 2. ¿Y será que es divisible, se cumple si es divisible por 3? Miremos a ver. 4 más 5, 9. Más 3, 12. Ah, sí, es divisible por 3, pero no lo es por 2. Lo que quiere decir que este número yo no lo voy a poder dividir por 6. Ojo con esto, por favor, hay que estar muy atentos acá. Las reglas más complicadas son las que más tenemos que practicar. Sigamos entonces. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Entonces aquí volvemos casi que a la del 3. Pero entonces me va a tener que dar un múltiplo de 9. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? 9, 18, 27, 36, 45, 54 y así sucesivamente. Entonces, cuando me dan este número, 952.461, ¿será que es divisible en 9? Sumo sus cifras y me da 27. Y veamos que aquí el 27 es un múltiplo de la tabla del 9, lo que quiere decir que yo esta cantidad la voy a poder dividir en 9 partes iguales. Veamos cuándo un número es divisible en 10. Esta es muy fácil, sé que no se nos va a olvidar. Un número es divisible en 10 partes iguales o es divisible en 10 si su cifra termina en 0. Es así de sencillo. Todas las cifras que terminen en 0 yo la voy a poder dividir en 10 partes iguales. Es un criterio muy fácil. Aquí les voy a dejar esta diapositiva que tiene el resumen de los criterios de divisibilidad. Como les digo, hay que aprendérnoslos de memoria. No hay más que hacer con esto. Es como las tablas de multiplicar. Me las tengo que aprender de memoria para poderlos aplicar a los siguientes ejercicios. Vamos a desarrollar esta actividad. Les voy a ayudar con la primera parte. Van a hacer esta tabla en el cuaderno y la vamos a hacer. Dice, 8550, ¿será divisible en 2 partes? Yo digo que sí, porque resulta que termina en 0. Ah, bueno, entonces digo que se cumple para ese criterio para dividirlo en 2 partes iguales.
¿Será que se cumple para dividirlo en 3 partes iguales? Pues sumemos sus cifras, ¿cierto? 5 más 5 es 10 y 8, 18, ¿cierto? Y más 0, 18. Y 18 está en la tabla del 3 porque 6 por 3 es 18. 18 es múltiplo de 3, lo que quiere decir que también es divisible en 3 partes iguales. Miremos a ver, 8550. ¿Cuándo un número es divisible en 4? Cuando sus dos últimas cifras terminan en ceros o es múltiplo de 4. Y resulta que estas dos últimas cifras, estas dos, no son múltiplos del 4, lo que quiere decir que no es divisible en 4. Ahora, ¿será divisible en 5? Termina en 0. Y sí, señor, sí es divisible en 5 porque ese criterio dice que todo número es divisible en 5 partes si esa cifra termina en 0 o en 5. Entonces también es divisible en 5. ¿Será divisible en 6? ¿Qué dice el criterio de divisibilidad por 6? Que si el número es divisible por 2 y es divisible por 3, también lo es por 6. Entonces, automáticamente. ¿Será que es divisible por 9? La suma de estas cifras me da 18 y 18 es múltiplo de 9 porque 2 por 9 es 18, lo que quiere decir que también es divisible por 9. ¿Y será divisible por 10? Claro que sí, porque termina en 0. Entonces, de esta forma, hemos hecho el primer ejercicio que está postulado en esta tabla. Deberán de continuarlo en su cuaderno. Espero que lo repasen, lo tengan muy en claro para poder desarrollar los ejercicios que vienen de aquí en adelante. Muchas gracias.